Karina que está con nosotros, por favor. Lo siento si grabaron eso es extra, no voy a cobrar extra por esa grabación. Bienvenida, me da tanto gusto, Karina, de tenerle con nosotros. Estamos en el libro de Hechos, capítulo 1. Este evento aquí pasa donde el Señor Jesús está con los discípulos, con los cristianos, más bien, no necesariamente solo los discípulos, pero con los cristianos por la última vez, y se va al cielo. Versículo 9 dice: habiendo dicho estas cosas, se fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos, y delante de ellos se va al cielo. Esta es la última vez que el Señor está físicamente con ellos, ¿verdad? Se va al cielo. Fue en el versículo 9, dice que fue alzado y se va al cielo, y la Biblia nos dice que se va y se sienta a la diestra de Dios, está a la derecha de Dios, para interceder, dice la Biblia, por nosotros. Entonces, ahora, en el libro de Hechos nos registra la iglesia de Dios, los primeros cristianos aquí. Todo el libro de Hechos nos registra, vamos a decir, el principio de la iglesia, no cuando empezó la iglesia, porque la iglesia la empezó el Señor, pero el principio, vamos a decir, de la función de la iglesia. Y el Señor se va y los discípulos, los cristianos, empiezan el principio de la iglesia, y empieza como primera vez la iglesia, como organización de la iglesia, sin el Señor, me refiero literalmente. Entonces el Señor había instruido a los discípulos, a los 12 discípulos, por esos 3 años y medio que estuvo con ellos, y instruyó acerca de toda clase de doctrina, y muchas doctrinas les enseñó. Pero ahora en el versículo 12 dice: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino un día de reposo. Entonces, cuando se va de ese monte, ellos se regresan a Jerusalén, donde estaba la iglesia, ¿verdad? Donde se reunía la iglesia. Y van aquí al lugar, dice, al aposento alto. El aposento alto es un lugar donde, ¿se acuerdan? El Señor Jesús fue ahí antes de ir al huerto de Getsemaní, y ahí instituyó la cena del Señor. Y el aposento alto, me imagino yo que le llaman alto porque en Jerusalén es un lugar al lado izquierdo, y está en alto, ¿verdad? Donde se reunió con los discípulos. Imagino yo que por eso le llaman aposento alto, ¿verdad? Porque estaba en alto. Y el hermano Trino está aquí, el hermano Jason, que cuando fuimos ahí, ¿se acuerdan? Donde había mucha gente ahí, donde instituyó el Señor la cena del Señor. Y entonces regresan ahí, y este lugar donde regresan ahora, como por primera vez como iglesia, regresan ahí. La Biblia dice que, ¿cuántos eran? Versículo 15 dice: y aquellos días el número era como 120 números. O sea, no eran 12 discípulos, eran todos los cristianos que ahora estaban en la iglesia, que eran parte de la iglesia. Y como 120 personas van a este lugar, y se ponen, la Biblia dice, versículo 14, todos estos perseveraban unánimes en oración. Entonces Dios le enseñó, dije, muchas doctrinas a los discípulos. Ahora se va y quedan los cristianos, y regresan los cristianos. Una vez que literalmente ya no está el Señor físicamente, se regresan a la iglesia, si usted quiere, regresan a ese lugar, y siguen los cristianos lo que el Señor les enseñó. Y de todas las cosas que el Señor les enseñó, esta es la primera cosa, o más bien lo primero que hacen como iglesia, como cristianos. Lo primero que hacen de todas las doctrinas, hacen esto: oran, van y se reúnen en oración, y oran, y oran, y oran. Y esa es la razón, yo creo, que sobrevivió la iglesia del Señor, por la oración y por lo que ellos hicieron, porque no regresan a sacar demonios,
no regresan a predicar, aunque encargó que predicaran, no regresan a, a instituir doctrina, no, regresan a orar. Hermanos, una vez más, yo creo, es la única razón que la iglesia del Señor, que el Señor instituyó, sobrevivió sin Él, porque ahora Él ya no está físicamente. Entonces, aunque los mormones dicen que la iglesia del Señor no sobrevivió y que por eso Joseph Smith encontró las placas que la iglesia antigua no sobrevivió, total que eso es una mentira del diablo. Entonces la iglesia de Cristo sobrevivió porque los cristianos regresaron a ser la cosa más importante que Dios les había enseñado, que oraran, que se orara, ¿verdad? Y es la razón, yo digo, que la iglesia siguió y siguió y siguió y siguió. De otra manera se hubieran muerto ahí, ¿verdad? Si no hubieran orado. Ahora quiero enseñarles 5 cositas acerca de la oración. Ahora es la razón de que, hermanos, es la razón por la cual nuestro hogar se puede salvar. Amén. Con oración, con oración. Amén. Si va a sobrevivir nuestro hogar, va a ser porque el cristiano ore por su hogar. Amén. Es la razón que los matrimonios pueden sobrevivir por la oración. ¿Usted cree que el diablo no atacó a la iglesia? Lo atacó de muchas, pero muchas maneras. Pero regresaron a ser la cosa más importante para que sobrevivieran los cristianos y sobreviviera la iglesia. Era orar, era orar. Ahora, mire, si podemos ver que la iglesia de ahí en adelante vieron un avivamiento y sigue creciendo y Dios sigue bendiciendo y protegiendo, si eso fue lo primero que hicieron, fue porque Dios lo puso en su Biblia, que es lo más importante que se haga, que se ore, que el cristiano busque a Dios, busque el trono de Dios, busque el poder de Dios. Dije, y es la razón que va a sobrevivir su hogar, si se ora. Es la razón que se va a sobrevivir su matrimonio, si se ora. Es la razón que sus hijos se van a salvar, si se ora por sus hijos. Es la razón que su vida cristiana va a permanecer, si ora, porque de ahí es donde tiene el poder. Es la razón que el negocio, el trabajo va a sobrevivir si se ora, hermano. Esa es la razón que la iglesia va a sobrevivir. Amén. Si oramos, si se ora, si el cristiano ora. Ahora, pero es la razón también que algunos están tambaleando ya, están por caer por falta de oración en su vida. Falta de oración en su hogar, falta de oración en su matrimonio, falta de oración. Y esto no es una clase de hogares, pero debería, todo involucra, ¿verdad?, el hogar. Amén. Y es la razón, hermanos, que si no permanecer nuestro hogar, si no hay oración. Es la razón que muchas iglesias se cerraron con el virus por falta de oración. Una vez más, si regresan a hacer lo más importante, la primera cosa era la más importante. Y Dios lo registra en su Biblia que hicieron eso. Y sobrevivió. Y dije, por eso es que muchos no sobreviven. Y muchas iglesias no sobrevivieron durante el virus por causa de cristianos en oración. O sí obedecieron mucho a Univisión, o sí obedecieron mucho a CNN, pero no obedecieron a Dios, ¿verdad? La oración, el poder de Dios, Dios todavía tiene el control, ¿verdad? No quiero tirarle al virus todo el tiempo, cada domingo, ¿verdad? Es más, no le tiro seguido, pero me da tristeza y coraje, ¿verdad? Que en vez de acercarnos a Dios, cerraron iglesias, ¿verdad? Pues digo yo, ¿dónde quedó la bolita? No es Dios el que tiene el poder, pero bueno, falta de oración, por eso. Y una vez más, hay algunos cristianos que están así tambaleándose porque hay falta de oración, ¿verdad? No lo voy a enseñar para que usted sienta mal si oró o no oró, ¿verdad? No, quiero enseñar que es una gran verdad, que funciona y funcionó con la iglesia. Entonces esta fue la razón que sobrevivió la iglesia del Señor, por la oración de todos los cristianos. Una vez más, de todas las cosas, Hechos nos registra lo primero que hicieron, lo más importante, la oración. Dice el versículo 14, estos perseveraban en oración y ruego. O sea que rogaban y rogaban. Y si Dios no contestó mañana, van a volver a rogar. Y si no contesta el día siguiente, rogaron y rogaron y rogaron.
con las mujeres, dice, con la María, la madre de Jesús, o sea, todos los cristianos. Versículo 15, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número. Eran este grupo de personas. Era la iglesia que permaneció, siguió. Entonces el Señor les enseñó, por ejemplo, hermanos, en Lucas 11, no vamos a ir ahorita a otro versículo, pero si vayan conmigo a Lucas, Juan, por favor, 14. Juan 14. El Señor les enseñó la oración, por ejemplo. Lo vieron orando, vieron el resultado de su oración. En Lucas 11, versículo 1, la Biblia dice que cuando él terminó de orar, vino un discípulo y le dijo, Señor, enséñanos a orar. Entonces les enseñó, por ejemplo, ¿verdad? Lo vieron orando, lo vieron pidiendo. Entonces, hermanos, nuestros hijos, nuestras hijas, yo no tengo hijas, pero nuestros descendientes, nuestros hijos deberían de poder orar en algún tiempo u otro. Yo no soy una de las personas que dice, me voy a ir a la sala y voy a orar y para cuando se despierte mi hijo y mi esposa me vean orando. Yo nunca he hecho eso. Si me han visto, no sé, en el cuarto, en algún lugar, nunca he hecho eso. Pero pueden testificar que si uno ora, sus hijos, dije, deberían de poder verle, hay que enseñarles por ejemplo, ¿verdad? El Señor les enseñó por ejemplo. Lo vieron orando en Lucas 11:1 y le dijeron, enséñanos a orar. Porque sabían que cada vez que se levantaba de orar, cosas pasaban. Cosas pasaban. Antes de el Señor escoger sus 12 discípulos, pasó la noche orando, pidiendo a Dios, en Marcos 10, en Mateo 10. Orando para poder hacer de la decisión correcta. Y hizo la decisión correcta, ¿verdad? Porque vemos lo que hicieron los discípulos. Pero se pasó orando. Dije, el Señor, por ejemplo, antes de sanar a muchos, el Señor Jesús se pasaba orando. En Marcos 1:35 dice que salía y oraba y después en la tarde trajeron a muchos para ser sanados y los sanaba. Antes de que caminara, en las aguas furiosas, ¿se acuerdan? Estaba orando en el monte y luego vino a caminar sobre las aguas. Antes de que el Señor fuera tentado por Satanás, oró y ayunó 40 días y 40 noches. Por ejemplo, lo enseñó, por ejemplo. Antes de que el Señor fuera arrestado, ¿dónde estaba? ¿Qué estaba haciendo? Estaba orando en el huerto de Getsemaní. ¿Y sabe por qué cuando le dijeron, testifica, ¿verdad? ¿Quién te pegó? Dinos si eres el Cristo. La Biblia dice que no abrió su boca. ¿Sabe por qué? Por la oración que tuvo, por el tiempo que pasó en oración. ¿Verdad? Porque a nosotros si nos hacen algo, luego sacamos el cristianismo por la boca, ¿verdad? Y luego, pero por la oración, por falta de oración, ¿verdad? Hacemos eso. Entonces, antes de ser arrestado estaba orando en el Getsemaní. Antes que el diablo zarandeara a Pedro, dice Lucas, que lo pidió para zarandear, el Señor oró por Pedro. Dijo, el diablo, Pedro, te pidió para zarandearte como trigo. Dijo, pero yo he orado para que tu fe no falte. Antes de que el diablo zarandeara a Pedro, el Señor ya había orado por él. Hermanos, yo creo que si el Señor no hubiera orado por Pedro, el diablo lo hubiera destruido, el diablo lo hubiera reinado, el diablo lo hubiera desanimado, pero el Señor había orado por él. Está bien orar por alguien que ha caído en pecado, hermanos. Está bien por alguien que ha caído en problemas, con la ley, con lo que sea. Está bien orar por alguien que está en una adicción, yo estoy 100% de acuerdo. Está bien orar por alguien que está en borrachera si no quiere dejar el licor. Está bien, yo estoy 100% de acuerdo. Pero sería mejor orar por esa persona que no caiga en esa adicción, en esos problemas. Antes. Está bien orar por nuestros hijos cuando están en un problema, pero hay que orar antes, hermanos.
Dije, el Señor no es Señor, por ejemplo. Pedro, Satanás te pidió para zarandearte. Pero yo ya oré por ti. Y por eso el diablo no lo destruyó. El diablo quiere destruir, hermanos, a nuestros hijos. Los quiere destruir, como usted no tiene idea. ¿Por qué no orar antes de que les traiga eso con los que lo quiere destruir? Está bien orar por personas que están así en problemas. Estoy 100% de acuerdo. Pero hay que orar antes de que venga el diablo y los arruine. Cuando mi esposa se enferma, no se enferma seguido ya, y hoy está bien enferma, en serio. Y me siento yo pero bien mal, porque todos los días oro por mi esposa y su salud. Y cuando se enferma, me siento bien mal, como que no oré suficiente por ella. Igual con mis hijos. Ahora, es mi sentir, no estoy tirándoselo a usted, es mi sentir. Porque dije, está bien orar por una persona que está enferma, pero ¿por qué no oramos antes de que se enferme? ¿Verdad? Cuando alguien está en problemas, ¿por qué no orar antes de que se enferme? Si va a sobrevivir nuestra vida cristiana, si van a sobrevivir, se necesita orar antes de que caiga. El Señor dijo, Pedro, yo oré por ti. El diablo va a venir, y él sabía, pero dijo, yo oré por ti. Ahora, fue la razón, yo digo, que el diablo no destruyó a Pedro. No se perdió por las oraciones del Señor. ¿Cuántos hermanos, cuántos jóvenes, cuántas personas se pudieran haber rescatado de las garras del diablo si los padres, los cristianos, hubieran orado y orado y rogado y rogado y rogado? ¿Verdad? Es que mis hijos ahorita andan bien. Ok, está bien, pero hay que orar antes de que lleguen. Hay que orar por ellos antes de que lleguen a bien. Dije, el Señor, más bien, Hechos nos registra la cosa más importante que hizo la iglesia. La primera cosa que hizo, la más importante para poder sobrevivir, era la oración. Por eso dije, sobrevivió Pedro, porque el Señor oró. Por eso van a sobrevivir nuestros hijos si oramos. Antes de la gran transfiguración, el Señor estaba, ¿dónde? En el monte. ¿Qué estaba haciendo? Orando. En Lucas 9:20, no tengo el tiempo, pero en Lucas 18, 1 al 8, el Señor enseñó acerca de la necesidad de orar. ¿Cuánto? Siempre. Están ahí en Juan, capítulo 14. En Juan capítulo 14, el Señor enseñó acerca de la oración. Versículo 12. Dije 13. 12. 14, 12. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, el 12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. ¿Se acuerdan en Hechos 1? Se fue al cielo, al Padre, y se sentó a la diestra de Dios. ¿Se acuerdan? Versículo 13. Y todo lo que pidieres al Padre, que está a la izquierda de él está a la derecha, en mi nombre, el que está a la derecha, ¿qué dice? Lo haré. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Una vez más, promesa, ¿verdad? Y luego dice, si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en cualquier cosa que pidieran en la tierra, les será hecho por mi Padre, porque él está al lado derecho y dice, si lo pide en mi nombre, yo lo haré. Ahora, dije una vez más, enseñó que pidiéramos a él en su nombre. Ya dije las cosas que el Señor enseñó, por ejemplo, y ahora nos enseña a orar en su nombre. Entonces, 5 razones, se me terminó el tiempo, y apenas siempre sale la primera, razones por las cuales orar, pero bueno, lo voy a dar bien rápido. Número 1, están ahí en Hechos, vamos al libro de Hechos capítulo 1. Número 1, hermano, la oración da unión al cristianismo.
hace al cristiano unido, se une el cristiano en un propósito, da una fuerza, da una unión. Versículo 14 dijo, y todos estos perseveraban unánimes, juntos en oración. En Hechos capítulo 2, versículo 1, están ahí, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos, ¿cómo? Juntos, estaban todos juntos. La oración hace una unión, une a la persona, une a los miembros, une a la familia. Hay una unión en el cristianismo. Y cuando hay una unión, hay un dicho que dice, la unión hace la fuerza, ¿verdad? La unión, hasta el dicho, ¿verdad? Pero, y sí es cierto, la unión hace la fuerza. Si hay tres aquí pidiendo por la misma cosa, Dios, por la misma cosa, Dios, y si Dios lo contesta de aquí a 2 semanas, ¿qué tal si hubiera aquí 20 pidiendo por la misma cosa? Tal vez lo contesta antes, porque hay fuerza, hay unión, ¿verdad? Porque Dios dijo, si 2 se ponen de acuerdo, 2. Pero son 3, 4, 5, 6. ¿Y no hacen más fuerza? No oye, Dios dice, estos son muchos, están pidiendo por la misma cosa, dáselas. ¿Verdad? Eso es lo que enseñó en Lucas 18, que dijo que la viudita vino y dijo, hazme justicia. Y dijo, esta me va a cansar la paciencia, dale lo que quiera. ¿Verdad? Y esa es la unión. Une al cristiano, que todos están pidiendo por lo mismo, hace unión. Entonces en Hechos 2:1 vino el avivamiento porque 120 estaban orando, pidiendo por lo mismo, rogando y rogando, hombres y mujeres, toda la iglesia. Dios vio desde el cielo, vio la unidad que tenían, vio la determinación que tenían todos juntos y mandó algo sobrenatural sobre la iglesia por causa de la oración. Lo que Dios puede hacer con los cristianos que oran, hermano, lo puso en su Biblia. 1, dije, da una unión. Podemos seguir. Número 2, da fuerza y ánimo. Hechos 4, están ahí en el libro de Hechos 4. 4, versículo 23. Aquí los discípulos habían sido arrestados, los llevaron en juicio por acerca de algo que habían hecho. Y luego los sueltan, ¿verdad? Y dicen, y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes, una vez más, unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y luego cita un salmo. Pero si van conmigo ahora el versículo 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Esa palabra de nuevo quiere decir con valentía, con determinación, con atrevimiento. Hablaban la palabra de Dios. Entonces da la oración, da ánimo y da fuerza. Hermano, una vez más, el apóstol Pablo nos dijo que tenemos una lucha no con carne y sangre, sino contra principados, contra huestes espirituales. Entonces, por eso necesitamos la oración para poder pelear contra esas cosas que nos quitan el ánimo, nos quitan las fuerzas, nos quitan físicamente, nos agotan, ¿verdad? Y esta gente después que están en juicio, los sueltan y los intimidan. Y le dicen, si vuelves a hablar acerca de esto, te vamos a echar a la cárcel otra vez, te vamos a golpear. Y salieron y dijeron, wow, y fueron a orar, le contaron los suyos y oraron y dijeron, Señor, danos fuerza para seguir hablando, seguir orando. Nos hicieron eso, nosotros nos vamos a la casa llorando y diciendo, ay, no, ¿sabes qué? No hay que ir a la iglesia, porque quién sabe si llega la migra, y quién sabe si llega la policía, y quién sabe si cierra y nos echan la cárcel. Falta de oración. ¿Cuál fue la diferencia? Oración. Llegaron y oraron, sabían que Dios podía darles más fuerza. Dios tenía el control. Hermanos, Dios tiene el control. Amén. Gloria a Dios. Dios. Por eso necesitamos ir a la iglesia, por eso necesitamos orar, para tener ese ánimo y esa fuerza. Por eso es que hay muchos cristianos ahí como que Dios se le olvidó que usted existía, ¿verdad? Como que luego aparte su suegra va a venir a vivir con usted, ¿verdad? Y como
No, es falta de oración. Una vez más, Dios lo puso en su Biblia. Nos da fuerza y nos da ánimo. Los discípulos experimentaron que con la oración Dios hacía algo. Hizo algo y luego oraron y Dios dice que les dio de nuevo y les dio fuerza para eso. La oración. La oración. Puede seguir más. Número 3. No, 4. Sí, es 3 ya. Hechos 12. Hechos 12. Lo terminé con esto porque no quería pasar esto. Estoy hablando de... Yo sé que en este pasaje hemos visto gente orando en grupo, pero hermano, la oración es personal. Yo estoy 100% de acuerdo que como grupo oremos. Y por eso tenemos los domingos aquí reunión de oración. Y yo pensaría que ese grupo se iba a aumentar y aumentar y aumentar y aumentar y aumentar. Pero es al revés. Están faltando más y más y más. Y ven mi punto. Por eso estamos desanimados, por eso estamos... Ven mi punto. Es algo de Dios, no es algo del pastor. La oración hace eso. Yo pensé, los domingos se va a llenar aquí. Los sábados igual. Otra vez, estoy 100% a favor de grupos, de oración en grupo. Porque Dios dijo, si todos de vosotros se ponen de acuerdo, lo haré. ¿Verdad? Pero yo creo que el cristiano debe orar privadamente. El Señor enseñó que uno privado, dijo, cuando entres, entra a tu closet y ora. O sea que en privado, está hablando de privado. Yo pienso que el cristiano debe orar en privado, tener una vida de oración, una vida privada de oración. Si mi fuerza y mi aliento y mi ánimo viniera de la reunión de oración, entonces la próxima reunión estuviera igual usted, estuviera desanimada, estuviera tambaleando, ¿verdad? No, tiene que ser una relación usted con Dios que le dé esa fuerza y ese ánimo. Espero que me entienda, es mucho lo que quisiera decir. Pero, ¿sabe qué? Vamos a hacer esto porque ya nos pasamos mucho. En Hechos capítulo 12, hermanos, no estoy enseñando para tirarle una pedrada, tirar una indirecta. No, lo que estoy diciendo, hermanos, es que la iglesia practicó esto como iglesia porque fue lo más importante, la primera cosa de todas las cosas. Practicaron la oración. De ahí dependía si sobrevivía la iglesia. De ahí depende si el cristiano sobrevive. Por eso es que algunos se ofenden por cualquier cosita, están tambaleando por cualquier cosita. Falta de oración. Porque si no, ¿qué hicieron los apóstoles? Nos dijeron que nos van a echar a la cárcel. Vamos a orar más. Y en vez de desanimarse, les dieron más ánimo, ¿verdad? Con amenazas. Es al contrario, es al revés. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este sagrado libro. Señor, gracias por el poder que hay en la oración. Señor, como David que dijo 3 veces al día, voy a orar en la mañana, en la tarde, y yo sé que oirás mi voz. Señor, ayúdanos a practicar, Señor, las verdades de Dios. Señor, protege a cada uno aquí, Señor, esta semana. Ayúdanos a orar, Señor, tener una vida de oración. Y perdónanos, Señor,